Hola, hola mis amigos de asesores especializados. Quien les habla, la doctora Maite, los saluda con el afecto y el aprecio que siempre me ha caracterizado. Es común en el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos tener presente el derecho de petición ante las autoridades. Existe una línea diferencial entre lo que se puede hacer ante una entidad privada y lo que se puede hacer ante una entidad pública. Hoy vamos a hablar sobre el derecho de petición ante las autoridades. Vamos a continuar. Recuerda que si te suscribes de manera gratuita a mi canal podrás obtener contenido digital de valor. Asesores especializados busca empoderarte con educación porque el poder del conocimiento puede estar en tus manos con un solo clic. Recuerda que nos encuentras en Facebook y en Instagram como asesores especializados, en LinkedIn y en Twitter como Maite Milena. Vamos a hablar hoy sobre la ley 1755 del 2015, en donde determinó que el derecho fundamental de petición es, o sea, la petición como tal ante las autoridades o privadas es un derecho fundamental que todos los ciudadanos pueden acceder. Continuemos para conocer cuál es el objeto de esta ley. Esta ley determinó que toda persona puede presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de acuerdo al interés, bien sea general o particular, a su vez para que pueda obtener una resolución completa y de fondo sobre alguna circunstancia. ¿Cuál es el fundamento constitucional de este derecho de petición? Es el artículo 23 de la Constitución Política. Pero, aclaro, no es necesario invocar esta parte normativa para poder ejercer tu derecho porque es un derecho catalogado como fundamental, reitero, por la ley 1755 de 2015. Te invito a conocer un poco más sobre esta temática que es de gran utilidad para el ejercicio de tus derechos. Entonces, definamos qué es lo que puedes solicitar ante las autoridades. Podrás solicitar el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación del servicio, requerir información, consultar, examinar, requerir copias de documentos bajo el supuesto de que tendrás que cancelar las costas del mismo, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. En la página te voy a dejar para que puedas consultar cómo puedes acceder a este servicio. Tenemos servicio alcaldías, procuradurías, secretarías de educación, en este caso el ente territorial al que pertenezco, que es Atlántico en Soledad. Además de esto, Ministerio de Educación, tenemos también ICETEX, porque tenemos servicios también en donde mostramos cómo acceder al ICETEX, y todas las entidades de carácter nacional, de orden nacional y territorial, a las que tú requieras hacer una radicación virtual. Estamos ampliando todo este término para que tú aprendas a conocer y a tramitar de manera virtual, porque en tema de pandemia tenemos la dificultad de no poder acceder a los canales presenciales. Sin embargo, este tipo de peticiones se pueden hacer de manera virtual por los sistemas de atención al ciudadano. Por la página de gobierno en línea también lo puedes hacer y todo este proceso es a lo que nosotros nos dedicamos, enseñarles a cómo ejercitar sus derechos desde el ámbito digital. Educación digital en derecho, derecho administrativo, derecho laboral, derecho tributario. Además de esto, tenemos otras líneas como marketing digital y marca personal, educación en neuropsicología y lo que es el coaching y el emprendimiento digital. Continuemos con el tema que nos trata hoy de la ley 1755 del 2015. Además de esto, el derecho de petición es gratuito. Lo puede realizar una persona sin la representación de un abogado, de una persona mayor cuando se trate de menores en representación para la protección de información. Además de esto, lo puedes hacer de manera verbal o por escrito. Y ahora, en esta revolución digital que ya estábamos en mora en Colombia, se puede hacer también por los canales virtuales. El canal virtual, recuerda que entonces aplicaría para el tema de hacerlo de manera escrita. Recuerda que el derecho de petición tiene unos términos y un sistema específico para desarrollarlo. Actualmente, la norma, que es la 1755, implica que los sistemas de atención al ciudadano
Por temas de pandemia se han hecho unas ampliaciones. Por ejemplo, en educación está el decreto 491 que te va a permitir ampliar al doble del término inicial de lo que voy a mencionarme por el acceso a la información, el desplazamiento. Sin embargo, algunos funcionarios públicos, dentro de eso estoy yo, trato de en lo posible no retrasar, ni siquiera cumplir el término específico, aunque es el piso o el techo, se podría decir. Yo me manejo en un margen entre 4 y 5 días porque sé que la persona que hace la solicitud requiere mi atención oportuna. Sin embargo, de acuerdo al flujo, es posible que uno demore más. Y eso la gente debe entenderlo. Los funcionarios públicos no solamente hacemos atención a lo que entra radicado por sistema de atención al ciudadano, tenemos también funciones transversales que implican hacer otro tipo de actividades que, si bien son misionales y el objeto principal del despacho, hacen parte de nuestra asignación laboral. Por lo tanto, los gremios, por ejemplo, en el gremio del que yo estoy, en el gremio docente, deben entender que siempre los trámites demoran, pero demoran el tiempo prudencial. Por eso la norma nos da un piso y un techo, o sea, lo mínimo y lo máximo, para ser más claro. Salvo norma expresa, la 1755 del 2015 habla de que la norma general es que se resuelvan en 15 días siguientes a la expedición. Estos 15 días siempre se toman 15 días hábiles, por lo tanto, van dando 21 días aproximadamente en los sistemas de atención al ciudadano. Pero si las peticiones, además de esto, están solicitando documentos, información, deberán resolverse en 10 días siguientes a la recepción. Si en el lapso de ese tiempo no se da la respuesta, la administración no podrá negar la entrega de los documentos. ¿Por qué? Porque algunos pueden estar sometidos a reserva. En consecuencia, dentro de los 3 días, o sea, 10 más 3, serían 13 días, entregará las copias. En cuanto a las peticiones de consulta en materias específicas, se toman 30 días con la recepción. Es importante saber que si no es posible resolver, en este caso tenemos un video escolar, ciertas peticiones en el ámbito, por ejemplo, ahí vemos un video educación, se deben tener en cuenta que la autoridad debe informar al interesado antes del vencimiento los motivos de la demora, el acceso a la información, que se requiere un plazo razonable, que se le dará respuesta sin bajar el requerimiento, porque si se baja el requerimiento ya deja de ser un producto no conforme según el sistema de gestión de calidad y se estaría dando una respuesta equivocada. Por lo tanto, esto se debe hacer por correspondencias externas. Además, no podrá exceder el doble del tiempo inicial. De tal manera que nosotros tenemos que tener presente que además de que estas derecho de petición ante autoridades lo podemos presentar verbal, escrito y en su defecto ahora por medio digital, también debemos tener presente qué es lo que estamos pidiendo, cuál es el objeto de la pretensión. Dependiendo de este objeto de pretensión, obviamente vas a poder identificar qué plazos tienes. En algunas ocasiones se solicitan documentos que se están sometidos a reserva. En otras ocasiones se solicitan informaciones a las que por temas de pandemia no podemos acceder, por lo tanto se tendrá que explicar el plazo razonable para poder hacerlo. Ya les indiqué que cuando una petición se hace de manera verbal, escrita o en su defecto por canales digitales, gobierno en línea, páginas del sistema de atención al ciudadano, PQRs, como ustedes le quieran denominar al tema de radicar. En este caso, las peticiones incompletas es cuando no se dan todos los documentos o informaciones requeridas. Por ejemplo, nos ha sucedido, nos radican, a mí en mi caso en escalafón, títulos y no nos dicen para qué es el trámite. O nos adjuntan el acta y no nos adjuntan la resolución de escalafón. O nos adjuntan un documento y el cuerpo del documento no dice a dónde te notifico, si quieres si autorizas notificación electrónica, qué tipo de petición deseas, dónde resides, teléfono, para poder crearte en el perfil.
Es más, hemos llegado al punto de recibir anónimos, increíble, con un correo electrónico, solicito requisitos de escalafón privado. Bueno, se podría dar la respuesta de escalafón privado porque es una norma general y vas a explicarle cómo se da el entorno, pero las peticiones incompletas cuando se requieran documentos, por ejemplo, el escalafón de grado 14 para los decretos 2277 de 1979, requieren certificado de obra o certificado de título, cualquiera, o si lo vas por obra científica o te vas por obra literaria, perdón, o te vas por posgrado. Pero si tú me adjuntas la resolución, tiempo de servicio y no me adjuntas ninguno de los dos requisitos, la petición está incompleta. Al estar incompleta, o sea, faltarle un requisito, ¿qué se hace? Se le indica al peticionario por comunicación interna, no bajando el requerimiento, que tiene un término para poder adjuntar los documentos. Se insiste que se radiquen los demás documentos faltantes para que la petición pueda ser surtida. De tal manera que en el caso de que estas peticiones estén incompletas, se le da un término según la 1437 de 10 días más. ¿Para qué? Para que ampliándole el término a esos 10 días más, esa persona pueda llegar los documentos que hagan falta. Cuando hablamos de que algunas peticiones se requieren presentación por escrito, por formularios e instrumentos estandarizados, ahora en el campo digital esa ley ha quedado un poco efímera, podría decir, porque se han empezado a habilitar los canales virtuales. Formularios de Google Forms, se han empezado a generar preguntas en línea, documentos ya no estandarizados, que en algunas ocasiones requieren firma. Entonces, en este caso serían los documentos que se requieren la presentación por escrito. Por ejemplo, las denuncias. Denuncias, es importante que los peticionarios tengan presente que sin quedaran impedidos para aportar o formular esta petición, deberán manifestar con argumentos y documentos adicionales que no podrían hacerlo. A su vez, esta petición por escrita se podrá acompañar de una copia recibida por el funcionario con la anotación de fecha y hora, el número y clase de documentos. En la parte digital es súper fácil. A ti te llega el requerimiento, te crean el perfil, tienes clave de usuario, puedes verificar las pruebas y hay una conservación digital de la trazabilidad del funcionario, tanto del peticionario como del funcionario. Puedes ver la respuesta, puedes ver documentos digitales. A mí esta virtualidad me parece maravillosa porque podemos eliminar el tema de acceso a las oficinas o congestionar las oficinas, no por desnaturalizar la atención al público, porque es maravilloso el contacto con los demás, sino por prevención en estos momentos. Ahora, enseñar a la gente a utilizar los canales digitales para el derecho de petición es maravilloso. ¿Por qué? Porque el acceso, a pesar de que a veces se siente que es un poco frío recibir correos y todo esto, yo creo que también nos acerca mucho para aquellos funcionarios que tenemos toda la voluntad de atenderlos de manera adecuada, porque también se accede a canales virtuales que te generan una tranquilidad y una transparencia de legalidad de la respuesta. Hoy quiero invitarte a que participes a mi canal y te vincules porque tenemos un contenido maravilloso para ti y una parrilla programada. No improvisamos, tenemos todo bien programado para poder hacer lo mejor para ti. El derecho de petición también se podrá enviar por cualquier medio, por eso hablaba de la transferencia de datos. También se tendrá en cuenta la fecha y la hora de erradicación con el número y la clase de documento recibido. Si son folios, dirá cuántos folios tiene. Ninguna autoridad podrá negarse a la recepción o radicación de solicitudes o peticiones respetuosas. Sin embargo, la falta de competencia de la misma también permite que la petición se pueda presentar y uno le dé traslado a la competencia que corresponde. Sin embargo, cuando la petición se presenta verbalmente, ella deberá efectuarse en la oficina o dependencia de la entidad. El Gobierno Nacional reglamentará que no podrá superar 90 días a partir de la promulgación de esta ley para poder, ya estamos en 2015, ya hace parte. Siempre me preguntan cómo debo hacer un derecho de petición. Doctora, un modelo de derecho de petición, queremos saber cómo ejercer nuestro derecho. El derecho de petición es muy sencillo, no tiene un estándar, solo tiene unos pasos a seguir.
los cuales me voy a permitir desarrollar. El primero, la designación de la autoridad, a quién va dirigido. El segundo, los nombres y apellidos completos del solicitante, si lo haces a título personal o representas o apoderas a alguien. En este caso, lo puedes hacer personalmente. El peticionario debe indicar la dirección electrónica donde desea notificación electrónica, la dirección de residencia y además si se encuentra registrada, por ejemplo, en el registro mercantil para poderlo ubicar porque esta dirección también sirve de notificación. Sin embargo, debe aportar los documentos o, en su defecto, colocar los datos donde quiere ser. El objeto de la petición, ¿qué persigues? El derecho fundamental a la petición, perfecto, pero también puede tener en conexidad con otros derechos. Las razones que fundamentan su petición. La relación de los documentos que podrías presentar para poder generar un mejor trámite y siempre he sido partidaria que si tú vas a solicitar algo y tienes documentos en tu poder que son favorables para poder agilizar el proceso, si los aportas es maravilloso porque facilitas en gran medida la revisión o la búsqueda de los documentos, sobre todo en archivo central. Por ejemplo, en mi caso, en Escalafón, yo solicito comedidamente a los docentes que me adjunten la resolución, aunque está en mi poder y no debería solicitarla por el decreto 01 antitrámites. El hecho de tenerla en la petición me permite a mí agilizar el proceso, porque el acceder a las bases de datos y a los archivos compleja la cosa. Como les decía hace un momento, tener presente las razones que fundamentan tu petición es lo que comúnmente los abogados decimos fundamentos razonables, que en ocasiones se toman como fundamentos de derecho, en donde se coloca la norma que está citando. Sin embargo, algunas peticiones, a pesar de que es un requisito de forma, no podríamos indicar que una persona particular indique cuál es la norma puntual. La puedes desarrollar si deseas, pero también puedes acudir a poder ejercitar o solo citar el número de la norma que estás empleando. Los documentos relacionados que deseas presentar para iniciar trámite es el acceso a la información que les decía hace un momento, la firma del peticionario indicando también la dirección de notificación. Es importante que, a pesar de que la norma no indica acá, que tú en esa firma del peticionario hables de la notificación, dirección de notificación bien sea física o electrónica. En todo este desarrollo o medio digital es importante establecer que la virtualidad nos ha llevado al punto de tener la necesidad de emplear estos medios digitales para tener celeridad como principio de la administración. Ante la moralidad administrativa también estos dos elementos de publicidad, celeridad y moralidad administrativa, poder desarrollar de manera más efectiva nuestro ejercicio funcional como, valga la redundancia, funcionarios públicos. Es importante saber que en el parágrafo habla de ese contenido. Se debe examinar de manera integral. No se podrá estimar como incompleta cuando falten documentos que se encuentran o que no son necesarios para resolver la petición. ¿Por qué? Porque hacen parte de nuestro archivo. Aquí viene lo que les decía hace un momento. En la virtualidad desde el trabajo desde casa, en ciertas ocasiones acceder a los archivos principales o documentales es complejo. Entonces algunos funcionarios solicitan de manera amable que si la tienen la aporten para agilizar el proceso, pero que sin embargo si no la tienen el término está dado por la ley y nosotros podemos buscar reconstruir este tipo de documentos. En algunas ocasiones, lo digo con certeza, los archivos no están completos. Han pasado por muchos funcionarios, han pasado muchas cosas y la conservación de los mismos no está. Entonces uno solicita a que por favor lo aporte, pero sin ánimo de hacer un deterioro de su derecho fundamental a la petición, sino con el ánimo de desarrollar de mejor manera la labor. No podrá ser rechazada por motivos de no fundamentar adecuadamente o de estar incompleta, por eso se le da el término adicional para que lo complete. Pero sin embargo,
El hecho de que venga una petición en blanco con documentos adjuntos sin saber para qué es que lo quieres, ni cómo lo quieres, ni a dónde te voy a notificar, nos deja atados de manos para dar respuesta. Las peticiones incompletas y lo que le llamamos el desistimiento tácito. Es importante saber que en el principio de eficacia del desarrollo de la función, cuando la autoridad se da cuenta que al momento de radicar está incompleta, deberá realizar la gestión necesaria. Entonces ahí es donde le damos los 10 días siguientes a la fecha de la radicación para que complete, como máximo de un mes. Si pasados de 10 días a un mes la persona no adjunta los demás requisitos, a partir del día siguiente se tomará como que hay un desistimiento tácito, o sea, renuncia al ejercicio de ese derecho fundamental, y la única opción que nos queda es que no se podría satisfacer la necesidad inicial del requerimiento porque faltan documentos. Por lo tanto, se da de baja el requerimiento, y a su vez, a menos de que pasados 10 días, antes de cumplir los 30 días, el día 28, el peticionario radica los documentos, entonces se podrá ampliar el plazo para prorrogarlo por un término igual, que en este caso serían 15 días para poder ejercitarlo. ¿Por qué? Porque apenas lo está llegando el día 28, faltan 2 días para vencimiento. El funcionario no puede correr en 2 días y dar una respuesta insatisfactoria que no cumpla los requisitos del que el juez constitucional lo ha determinado en sentencias de rango constitucional, que debe ser de fondo, de forma y que debe ser completa. No podrá ser incompleta la respuesta. Este desistimiento tácito habla que a lo que le llamamos el derecho de desistimiento tácito es que ya no quiero hacer la petición, ya no me interesa porque falta una actuación que impulse esa vía gubernativa para poder darte respuesta. Por lo tanto, una vez vencido, la autoridad decretará el desistimiento y archivo del expediente. Esto se hará mediante un acto administrativo motivado que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede el recurso de reposición. Sin perjuicio de esto, pueda ser presentada nuevamente con todos los requisitos legales. Ahora, el desistimiento expreso de la petición, los interesados también podrán hacerlo de manera escrita, dentro de los términos indicando que ya no desean hacer la petición y que a su vez consideran que se le puede dar fin a la petición con una resolución motivada. Peticiones irrespetuosas también se da. Toda petición debe ser respetuosa, so pena del rechazo. Solo cuando no se comprenda la finalidad y el objeto de la petición, se le permitirá dentro de los 10 días siguientes corregirla y modificarla, aclararla o, en su defecto, aunque no está normativamente, ampliarla, pero lo que es aclaración te permite hacer ampliación para poder hacer entender al funcionario qué es lo que tú quieres. Sin embargo, se reitera que deberán ser resueltas y remitidas de manera respetuosa. Por lo tanto, en caso de que te hubiesen negado el derecho por no acreditar los requisitos, se podrá presentar nuevamente la petición a correr trámite. Hay una atención prioritaria por temas de las peticiones que tienen que ver con derechos fundamentales para evitar perjuicios. Esto deberán probarse la titularidad del derecho y el riesgo a peligro que se encuentran. Por ejemplo, en educación, el hecho de que tengas una circunstancia que puede generar afectación en los menores y que puede representar un riesgo grande en el menor, puede ser presentada dentro de estas peticiones. La caída de una pared, el acceso inadecuado al colegio, o sea, cosas que sean muy y que esté el peligro muy latente, un perjuicio irremediable que si sucede generaría un impacto muy grande. Cuando las razones de salud y seguridad sean el peligro inminente de la vida y la integridad, se deberá tomar las medidas de urgencia que se requieran para evitar ese peligro. De esta manera, si la petición la realiza un periodista o de esta actividad, se tramitará preferencialmente. Además de esto, se puede presentar que te radican un documento y el funcionario no tiene competencia para desarrollarlo. En este caso, se tendrá que informar de inmediato, de manera verbal, durante los 5 días siguientes a la recepción, si obró por escrito.
Dentro del término también, en Sistema de Atención al Ciudadano, en Ministerio de Educación nos dan 3 días para hacer reasignación. Si no es de mi competencia, yo tengo que devolverlo. De tal manera que nosotros como funcionarios públicos debemos revisar constantemente el Sistema de Atención al Ciudadano. Además de eso, se enviará una copia remisoria al peticionario indicando de que no es el competente y que deberá darle traslado a la autoridad competente. El trámite interno no podrá ser no podrá superar el término para la asignación. Por lo tanto, el trámite interno corresponde a resolver de manera oportuna y atender las quejas para garantizar el funcionamiento de su cargo. Con más de 10 personas que formulen peticiones análogas se podrán hacer en un solo grupo, o sea, se podrá dar una sola respuesta por la página web y entregar las copias a quienes lo soliciten cuando hay cantidad de imágenes. ¿Cuáles son los organismos de control? Vámonos a esa parte. Los personeros distritales y municipales de los servidores de Procuraduría y Defensoría Pública son las personas que podrían hacer acompañamiento para obtener las respuestas. ¿Por qué? Porque ellos deben prestar el servicio con eficacia e inmediatez cuando una persona lo solicita. Por lo tanto, estos organismos de control tienen poder preferente para poder evaluar, para garantizar el ejercicio de este derecho fundamental de petición. Tú los podrás invocar en el derecho de petición para poder evitar que ese funcionario retrase el trámite de esa petición y que a su vez poder exigirles que en caso de incumplimiento tendrán que compulsarle copias. Asimismo, en cuanto a la sustitución de autoridades, las peticiones, quejas y reclamos o recursos que ellas hayan obtenido para cercionar su debida tramitación, lo que te decía, invocarlos. Hay unas informaciones y documentos reservados. Estas informaciones y documentos son expresos en la ley, la Constitución. Es por esto que hay la relación con la defensa de seguridad nacional, las instrucciones de materia diplomática, los derechos de privacidad e íntimos como hoja laboral, hoja de vida, historia laboral, expedientes pensionales. Eso no se puede dar por derecho de petición a terceros porque las historias clínicas y eso hace parte de los archivos institucionales públicos y privados. Los relativos a condiciones financieras en cuanto a la operación de crédito público. Además, esta información debe ser sometida a 6 meses contados a partir de la realización. El rechazo de las peticiones por información en caso de motivo de reserva, todas estas decisiones que rechacen deben ser motivadas, deben explicarse, deben indicarse por qué se impide la entrega de las mismas y contra esta decisión que se rechace podrán, no hay ningún tipo de recurso, y hay una restricción de reserva legal, lo cual indica que no podrán ser expuestos o entregados. En caso de que continúe la inexistencia del peticionario en que le facilite la copia de las mismas, quien resuelve esto en este caso sería el Tribunal Administrativo. En este caso, la jurisdicción, por ejemplo, autoridades nacionales, departamentales o distrito capital, o juez administrativo en el caso de que sea de única instancia. Es importante decir que las autoridades distritales y municipales deciden en única instancia si niegan o aceptan el total de la petición. Además, el funcionario enviará toda la documentación al tribunal para que en 10 días siguientes le den respuesta. En cuanto al tribunal y el tribunal o juez administrativo, si solicita copia de los documentos cuya divulgación deba decidir en cualquiera de ellas hasta la fecha en que se reciba oficialmente. Además de esto, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento en atención a la importancia jurídica por el término de 5 días para poder obtener la información. Hay un recurso de insistencia en este caso que le permite por 10 días siguientes por escrito y sustentado poder determinar. El carácter de reserva está sometido a situaciones de autoridades judiciales y legislativas. Ni a las autoridades administrativas, siendo constitucional o legal, les permiten solicitar el debido ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, para asegurar la reserva de esta información, se tiene todo este andamiaje de la ley 1755 previsto. Algunos conceptos, salvo disposición legal, los que son emitidos por autoridades en peticiones se podrán obtener por este medio. En cuanto a la reproducción de los documentos, les decía que ustedes pueden solicitar copias, pero que a su vez los costos de expedición correrán por cuenta del interesado.
El valor de la reproducción no podrá ser superior al valor comercial de referencia. Por lo tanto, cuando una autoridad formule una petición de información, deberá dar un término no mayor de 10 días para que la persona entregue las costas que a esto implica. La falta disciplinaria es algo que, una línea muy delgada en el derecho de petición que muchos funcionarios no tienen en cuenta. La falta de atención en las peticiones o en los términos para resolverla genera contravenciones o prohibiciones por desconocimiento del derecho fundamental de las personas. Por lo tanto, para el funcionario o servidor público genera una sanción en el régimen disciplinario la falta, en este caso sería leve, por no dar las copias. Te agradezco por acompañarme en estos minutos. Gracias, suscríbete, el poder del conocimiento está en tus manos. Empodérate con educación. Bye bye.